Esther pasó el dedo por el lomo de otro manuscrito y arrugó la nariz cuando el papel dejó una marca gris en el bloc. ¿Quién en el año 24 seguía escribiendo en una máquina de escribir? Dejó la carpeta a un lado y cogió una taza de café frío. Era una ley tácita en pequeños libros felices que todos los manuscritos, incluso los más desesperados, debían recibir al menos 15 minutos de atención. «Hola, señora perfecta», se oyó la voz de Carol desde el cubículo contiguo. «¿Piensas pasar la noche aquí?» «Ya casi termino». Esther miró el reloj. Las 7:30. ¿No se preocupará su marido? Esther resopló. Harrison está en una fiesta de empresa esta noche. Volvería pasada la medianoche si es que volvía. Recogió sus papeles y cerró el portátil. Su marido trabajaba mucho hasta tarde últimamente. Clientes importantes, espíritu de equipo, lo entiendes, cariño. Esther entendía, incluso demasiado bien. El teléfono vibró, mostrando un número desconocido. SRA, Pierce. La voz en el auricular sonaba oficial. Este es el Hospital St. Mary. 2 horas más tarde, Esther estaba sentada en el pasillo del hospital, recitando mecánicamente su rosario, un hábito que le había dejado su madre. Un infarto. Nadie la esperaba. Padre siempre había parecido tan indestructible como los rascacielos que había diseñado. Harrison no llegó hasta por la mañana, oliendo a whisky y perfume ajeno. «Cariño, ¿por qué no has llamado?» Intentó abrazarla, pero Esther se apartó. «Lo hice, 7 veces». El teléfono estaba muerto. Se frotó los ojos enrojecidos. «Lo siento mucho, de verdad. El funeral fue un borrón». Esther solo recordaba la mano de Colin sobre su hombro. Su viejo amigo había volado desde Boston en cuanto se enteró. Recordaba la cara de sorpresa de su suegra cuando lo vio entre los invitados. «¿Quién demonios es ese?», siseó Cornelia a su hijo. «Un amigo de la universidad de Esther», se encogió de hombros Harrison. «Una especie de abogado». En efecto, Colin era abogado. Es más, estaba especializado en derecho de sucesiones, lo que resultaba muy útil. Una semana después del funeral, Esther se enteró del testamento. 350.000 euros. Le entregó Colin los documentos. Más una casa en las afueras. Esther asintió en silencio. Su padre siempre había vivido modestamente, pero sabía administrar su dinero. «Puedo ayudarte con el papeleo si quieres», se ofreció Colin. «No me llevaría mucho tiempo». «Gracias», sonrió por primera vez en días. «Eres un verdadero amigo». La noticia de la herencia fue una bomba. Harrison, que hasta entonces solo se había interesado formalmente por los asuntos de su suegro, se volvió de pronto sorprendentemente activo. «Cariño», pasó el brazo por los hombros de Esther, que miraba los documentos. «Tenemos que pensar seriamente en cómo utilizar este dinero». «Necesito pensar», le corrigió ella. «Pero si somos una familia», levantó las manos. «Tengo grandes ideas para invertir». «¿Y mamá?» «Ah, sí, mamá». Cornelia no se hizo esperar. «Querida», su suegra se sentó en su sillón favorito como si fuera un trono. «He estado pensando, ahora que nos sobra algo de dinero, ¿tenemos?» Esther reprimió las ganas de reír. «¿Sabes esa organización benéfica de la que formo parte del patronato? Sería maravilloso organizar una gran velada, para presumir». «No estoy preparada para discutir tonterías», Cornelia la interrumpió. «Ahora es el dinero de nuestra familia, no solo el tuyo. Ya he buscado un sitio y...» «Mamá tiene razón», dijo Harrison. «Y estoy pensando en un coche nuevo. El mío se está quedando viejo». Esa noche, Esther llamó a Colin. «¿Puedes venir? Necesito consejo». Quedaron en una pequeña cafetería alejada de la casa. Colin escuchó atentamente su relato de las reacciones de su marido y su suegra. «Tu padre era un hombre sabio. Te lo dejó todo a ti personalmente, sin derecho a herencia por parte de tu marido en caso de fallecimiento». «¿Qué?» «No se fiaba de Harrison», dijo Colin con sencillez. «Y por una buena razón, al parecer».
Esther recordó la última conversación que había tenido con su padre. Cuídate, niña, y sé más lista que yo. Me di cuenta demasiado tarde de que no toda la gente es de fiar. ¿Qué debo hacer? Miró a su amiga. Para empezar, no firmes ningún documento que te pase tu marido o su madre. Colin sacó una tarjeta de visita. Y luego, tengo una idea. Cuando Esther llegó a casa, Harrison ya la estaba esperando con unos papeles. Querida, esto es solo una formalidad, le entregó un bolígrafo. Para Hacienda. Ella cogió los papeles fingiendo leerlos. Me lo pensaré. Y, sin escuchar objeciones, subió al dormitorio. Aquella noche permaneció mucho tiempo despierta, escuchando los ronquidos de su marido y pensando en las palabras de Colin. Un plan iba tomando forma poco a poco en su mente. Arriesgado, pero factible. Tendrían que esperar con sus grandes planes. Todos tendrían que esperar. Cornelia estaba de pie en medio del salón con los brazos cruzados sobre el pecho. Su pelo gris, perfectamente peinado, era azul y un collar de perlas brillaba alrededor de su cuello. Una reliquia, como a ella le gustaba decir. «Esther, cariño», decía con voz melosa, «llevas un mes dando largas. No puedes aplazar indefinidamente un acto benéfico. Te dije que no era el momento. ¿Cuándo lo será?» Mi suegra suspiró dramáticamente. «Cuando todos los locales decentes estén desmantelados. ¿Sabes cuánta gente está esperando una invitación? La señora Stanton ya lo ha pedido 3 veces». Esther sonrió mentalmente. La señora Stanton era la antigua colega de Cornelia en la ópera, una dama igualmente consciente de su estatus. Me pregunto si sabrá que su precioso hijo está perdiendo el dinero de la familia en el casino. Mira, se sentó Cornelia a su lado. Comprendo tu dolor, pero la vida sigue, y desde que tu padre nos dejó esta oportunidad, a mí, corrigió Esther en voz baja. Me dejó la herencia a mí. Una sombra de irritación parpadeó en el rostro de su suegra. Te comportas como una niña. En las familias decentes, las nueras no pillan a sus suegras recalculando la herencia de otro, la cortó Esther. Cornelia se puso pálida. Ayer Esther había visto por casualidad una calculadora y una hoja de cifras sobre su escritorio. Su suegra ya había planificado el dinero bad loss hasta el último céntimo. Solo calculaba los posibles gastos, murmuró. Alguien tiene que pensar en el futuro de la familia. Esther cerró los ojos. Su memoria le trajo una imagen de 5 años atrás, de la primera Navidad de ella y Harrison como marido y mujer. «Cariño, sabes que mamá se siente sola, necesita apoyo», le había dicho entonces. Y fueron a casa de Cornelia en lugar del viaje previsto a Praga. Y luego hubo otras vacaciones, otros «mamá se siente sola», otros planes cancelados. El teléfono vibró, sacándola de sus recuerdos. Un mensaje de Harrison. «Hoy llegaré tarde. Reunión importante con un cliente». «¿Tu hijo vuelve a trabajar hasta tarde?» Esther le mostró la pantalla a su suegra. «Se está forjando una carrera», dijo. «Por cierto, hablaba de un nuevo puesto. Va a tener que invertir algo de dinero en un...» «No, ¿qué? He dicho que no». Cornelia apretó los labios. «Sabes, cuando me casé con el padre de Harrison...» Esther no terminó porque el teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez el mensaje era de Carol. «Vi a tu adicta al trabajo en el Blue Clam con una rubia. Lo siento, colega». Adjunta al mensaje había una foto, borrosa pero bastante legible. Efectivamente, Harrison estaba sentado en una mesa con una rubia espectacular. A juzgar por su postura y expresión facial, estaba claro que no se trataba de una reunión de negocios. «¿Sucede algo?» Cornelia intentó mirar la pantalla. «No», escondió Esther. «Solo trabajo». Aquella tarde, cuando su suegra por fin se marchó, Esther abrió el portátil. Sus dedos teclearon «venta de librerías» en el buscador. Hacía tiempo que soñaba con tener su propio negocio, pero Harrison siempre lo había descartado.
¿Por qué ibas a querer hacer eso? Tienes un trabajo fijo. Una tienda le llamó la atención, un viejo edificio victoriano a 2 horas de la ciudad. Necesita reformas, decía el anuncio. El precio estaba muy por debajo del valor de mercado. Hola, envió un mensaje a Colin. Encuentra un momento mañana, por favor. Necesito una consulta. Quedaron en un pequeño bar a las afueras de la ciudad. Colin escudriñó la información del local. No es una mala opción, golpeó la pantalla con el dedo. Pero tienes que hacerlo a través de una empresa tapadera. Si no, tu marido se enterará. ¿Me ayudas? Claro, sonrió. Pero hay un pero. Tendrás que pensar en una forma de explicar la desaparición del dinero. Tengo una idea. Esther sacó una carpeta. He estado mirando la bolsa. Hay una empresa al borde de la quiebra. Si supuestamente inviertes en ella. Te has vuelto más astuta, comentó Colin. La vida me ha enseñado. En ese momento apareció en la barra una figura conocida, el propio Harrison, y de nuevo con la rubia. Esther se revolvió instintivamente en su silla. ¿Su marido? Preguntó Colin en voz baja. Sí, y su importante reunión con un cliente. Observaron cómo la pareja, invisible en la semioscuridad de la esquina, tomaba una mesa junto a la ventana. La rubia apoyó la mano en la rodilla de Harrison. «Puedo incluir eso en el proceso de divorcio», observó Colin. «Aún no», Esther negó con la cabeza. «Primero tengo que conseguir mi dinero». Cuando regresó a casa, encontró a Harrison en la cama, supuestamente dormido. Su camisa, tirada descuidadamente en el cesto de la ropa sucia, olía al perfume de otra persona. «Es curioso», pensó Esther. «Hace tiempo ese olor me habría dado asco». Recordó su primer encuentro. Un cóctel. Harrison con un traje elegante hablando de sus ambiciones, sonriendo encantadoramente, adivinando su cóctel favorito. ¿Dónde está ese hombre? ¿O nunca existió? El teléfono sonó en silencio. Un mensaje del agente inmobiliario. La tienda sigue disponible, listo para discutir los términos. Esther sonrió. Parecía que había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. Empresas Holbrook. Colin entregó a Esther una carpeta con papeles. Enhorabuena, ahora eres dueña de una empresa de inversiones. Usar tu apellido de soltera no es demasiado obvio, ¿verdad? Esa es la cosa, es obvio. Nadie va a creer que te arriesgues tanto. Además, registré la empresa con un nombre falso. Esther hojeó el papeleo. Todo parecía inmaculado. Documentos de constitución, cuentas, incluso un historial de las transacciones del último año. Sonó el teléfono, la suegra, por tercera vez aquella mañana. «Querida», la voz de Cornelia sonaba emocionada. «Tienes que venir enseguida. Es cuestión de vida o muerte». En la sala de estar de su suegra se amontonaban montones de brillantes invitaciones, muestras de telas y listas de invitados. Esther vislumbró la cifra de 4 ceros sobre la mesa. «Mira esto». Cornelia sacudió un trozo de papel. «El proveedor quiere el pago completo por adelantado. Y ya he encargado una orquesta, decoradores, trajes históricos, disfraces». «Por supuesto. Es un acto benéfico de la aristocracia inglesa». Lady Barclay insistió. «¿Quién va a volar desde Londres especialmente para nuestra fiesta provinciana?» «No te pongas así», me interrumpió mi suegra. «Por cierto, ya he encargado tu vestido. Siglo XVIII, verdadero vintage». «¿A costa de quién?» Cornelia vaciló. «Esther, querida, 5.000 euros es tan poco comparado con...» «No. Pero el ministro de Cultura ha prometido estar aquí. Y Lady Barclay. Y...» Dije que no. La fiesta fue una semana más tarde. Cornelia había encontrado el dinero empeñando su colección de porcelana antigua. La mansión ardía en luces. Invitados vestidos con trajes históricos se paseaban por los pasillos. Esther contemplaba esta mascarada, sintiéndose la heroína de una obra absurda. La señora Stanton, con un vestido de crinolina, hablaba de sus contactos en la alta sociedad. Harrison,
Vestido con una camisola bordada, coqueteaba con la joven esposa del juez. Cornelia revoloteaba entre los invitados, echando un vistazo a su reloj. ¿Dónde está el ministro? Jugueteaba nerviosa con su abanico. Prometió estar aquí a las 8. Cariño, se acercó Harrison a su madre. Creo que su ayudante habló de otra fecha. ¡Tonterías! ¿Y Lady Barclay? ¿Dónde está Lady Barclay? En ese momento, una exuberante dama con un vestido de lentejuelas apareció en la entrada. Lady Barclay, anunció el mayordomo. Cornelia se animó y corrió hacia su invitada. Señora, llevamos tanto tiempo esperando. ¿Qué señora? Se oyó una voz sorprendida. Bárbara, ¿qué hace usted aquí? La señora Stanton se acercó a la señora. Es Bárbara O'Reilly del supermercado. Trabaja en la caja. Se hizo el silencio, solo roto por el tintineo de vasos y risas ahogadas. Esther pudo ver cómo el color inundaba el rostro de su suegra, Harrison, que intentaba esconderse detrás de una columna mientras los invitados empezaban a dirigirse en silencio hacia la salida. «¿Puedo explicarlo?», susurró la falsa dama. «Recibí una llamada telefónica ofreciéndome buen dinero por esta mascarada». «¿Quién ha llamado?». A Cornelia le temblaba la voz. «Un hombre. Dijo que debía venir disfrazada, haciéndome pasar por una dama inglesa». Esther no esperó el resultado. 2 horas más tarde ya estaba en el pueblo donde se encontraba la librería. El viejo edificio tenía el mismo aspecto que en las fotografías, un poco destartalado, pero con carácter. Hacía tiempo que no limpiaban los escaparates, y en la puerta había un cartel que decía «Cerrado por reposición de pedidos». «Es una belleza, ¿verdad?», dijo una voz chillona. Esther se dio la vuelta. Ante ella había un anciano demacrado con una barba gris desaliñada. «Jeremiah Wood», se presentó, «el dueño de esta ruina. Por el momento, dentro olía a polvo, papel viejo y... ¿canela? Me gusta leer con una taza de té y un bollo», explicó Jeremiah. «Por cierto, ¿quieres un poco?». Se instalaron en una pequeña habitación detrás de la tienda. El viejo sacó un destartalado álbum de fotos. «Esta es la tienda en los años 50, y este soy yo de joven. Se la acabo de comprar al dueño anterior». «¿Y este quién es?». Esther señaló una fotografía de Jeremiah junto a un hombre alto con gafas. «Oh, ese es Robert Holbrook. Él y yo...». «¿Mi padre? ¿Así que eres la hija de Bobby?». El anciano entrecerró los ojos. «Solía venir mucho por aquí cuando trabajaba en el proyecto del centro comercial. Solía decir que las librerías eran el último bastión de la verdadera cultura». De camino a casa, Esther vio un Ford gris por el retrovisor. Al volante iba Frank, un viejo amigo de Harrison que tenía una agencia de detectives. «El maridito se arruinó con un detective privado», pensó ella. «Me pregunto con qué dinero». Había un sobre esperándola en el buzón. Dentro había una vieja fotografía, su padre en la librería de Jeremiah, con una leyenda en el reverso. «A veces tienes que perder algo para encontrarte a ti mismo. Buena suerte, chica». La recibió en casa un furioso Harrison. «¿Dónde has estado? ¿Por qué te has ido esta noche?». Cansada de la mascarada, se encogió de hombros. «Mamá está histérica. Menudo escándalo. No es mi problema. Maldita sea, tengo derecho a saber lo que pasa». «Claro que tienes derecho», replicó Esther con calma. «Por ejemplo, ¿puedes decirme de dónde sacaste el dinero para Frank y su Ford gris?». No fue muy hábil al perseguirme. Harrison se puso pálido y salió de la habitación dando un portazo. Al día siguiente, su flamante Lexus desapareció del aparcamiento y fue sustituido por un destartalado Volkswagen. La vigilancia debió de costar una fortuna. Por la mañana, un mensaje de Colin decía: «Ya está todo listo. Podemos empezar la fase 2». «El té se está enfriando», refunfuñó Jeremiah, acercando una taza a Esther. A nuestra edad era indecoroso pasar tanto tiempo mirando estanterías. Era su tercera visita a la tienda en una semana. La primera había durado solo 20 minutos.
pues tenía prisa por volver antes de que Harrison sospechara. La segunda vez se había quedado 1 hora ordenando una caja de postales antiguas. ¿Y hoy, a tu edad? Esther sonrió. No tienes más de 60. 78, se rió el viejo. Llevo aquí desde que tu padre llevaba uniforme escolar. Recuerdo cuando vino por primera vez. Un hombre rechoncho, con gafas y un enorme cuaderno de dibujo. ¿Dibujaba? Todos los arquitectos dibujan. Mira esto. Jeremiah señaló con la cabeza la pared detrás de la caja registradora, donde un trozo de papel amarillento colgaba de un marco. Era su boceto de la remodelación de la tienda. Lo hizo cuando tenía 16 años. Esther se acercó. Las líneas parecían descuidadas, pero había confianza en ellas. Las ventanas altas, la elegante escalera al primer piso, los acogedores nichos de lectura. El teléfono vibró. Un mensaje de Harrison. ¿Dónde estás? Mamá ha hecho la cena. Llego tarde al trabajo, marcó rápidamente. ¿Marido? Preguntó Jeremiah con comprensión. Sabes, tu padre también solía esconderse aquí de las obligaciones familiares todo el tiempo, sobre todo cuando tu madre organizaba recepciones. 2 días después, Esther llegó de nuevo. Esta vez trajo el almuerzo, sándwiches y un termo de café. No está bien, dijo el viejo. En esta tienda solo beben té con canela. Es tradición. Sacó una destartalada caja de té y un jarrón con galletas caseras. La receta de mi difunta esposa, explicó. Ella solía decir que los libros huelen mejor cuando los lees con una taza de té y canela. Estuvieron sentados hasta la noche ordenando los escombros de la trastienda. Jeremiah contaba historias, de libros raros, de visitantes extraños, de un joven Robert Holbrook sentado en un rincón durante horas con un Bradbury. Y aquí, el anciano dio unos golpecitos en la pared. Aquí es donde tu padre solía esconder sus caramelos. Decía que no se los daban en casa, eran malos para los dientes. En casa, a Esther le esperaba otro escándalo. ¿Dónde diablos estás? Harrison corría por el salón. Mamá estaba muy preocupada, después del bochorno de la fiesta. ¿Qué pasa con la fiesta? Preguntó inocentemente. ¿No había causado impresión Lady Barclay? ¡Basta! Dejó el vaso con un ruido seco. ¿Sabes cuánto le costaron a mamá esos malditos trajes? ¿Y el catering? Ah, no tengo ni idea. No fue mi dinero el que se gastó. Al día siguiente se tomó el día libre y pasó casi 8 horas en la tienda. Ella y Jeremías hacían inventario de libros y el viejo se distraía con los recuerdos. Y esto, sacó con cuidado un volumen destartalado, es una primera edición de El Señor de las Moscas. Tu padre la trajo de Londres cuando era becario. Se la compró a un librero. ¿Por qué nunca te habló de este lugar? Supongo que quería que encontraras tu propio camino hasta aquí. Jeremiah se encogió de hombros. Siempre decía que algunas cosas había que descubrirlas por uno mismo. Por la noche llegó un mensaje de Colin. Frank te está rastreando a través del GPS de tu teléfono. Tenemos que llegar a un acuerdo. Al día siguiente, Esther compró un teléfono nuevo y dejó el viejo en casa. Harrison estaba furioso. ¿Crees que soy estúpido?, gritó. ¿Crees que no veo lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Estaba untando tranquilamente mermelada en su tostada. Estás tramando algo. Tus desapariciones, el nuevo teléfono. Quizá esté cansada de que me controlen. Estaba acostumbrada a pasar medio día en la tienda. Jeremías le mostró un pasadizo secreto por el sótano, por si su marido decidía seguirla personalmente. Esther había traído los bocetos de su padre y había añadido sus propias ideas. En la primera planta habría una cafetería con vistas al río y olor a canela. En el sótano, una sección de antigüedades y un lugar para veladas poéticas. Me alegro de que te quedes con la tienda. Bobby habría estado encantado. ¿Por qué estás tan seguro de que puedo hacerlo? Porque tienes la misma mirada que él, sonrió Jeremiah. Cuando miras los libros, cobran vida.
Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Harrison rebuscando en su bolso. ¿Buscas algo en particular?, le preguntó desde la puerta. Él retrocedió como un escaldado. Es que olía a whisky. Había un sobre con el logotipo de un banco sobre el sofá, probablemente otra denegación de préstamo. «Sabes», dijo Esther lentamente, «en otro tiempo habría montado una escena, pero ahora simplemente no me importa». Subió al dormitorio, sacó el teléfono y marcó un mensaje a Colin. «Es hora de empezar la segunda etapa. Prepara el papeleo para la tienda». Luego abrió la ventana y la brisa del atardecer entró en la habitación, trayendo el ligero olor a canela de la cocina de sus vecinos. Cornelia nunca dejaba que limpiaran su despacho. «Sé dónde está todo», decía, cerrando la puerta en las narices de la asistenta. Pero hoy su suegra tenía migraña tras el fiasco de la recaudación de fondos, y Esther se ofreció voluntaria para ayudar con la limpieza. «No toques los papeles de la mesa», se quejó Cornelia desde el dormitorio. «Y el armario. Tampoco toques el armario». Naturalmente, Esther empezó por el armario. En el estante superior, detrás de una pila de revistas viejas, encontró una caja de galletas de hojalata. Dentro había cartas, docenas de sobres amarillentos por el paso del tiempo. «Querida Cornelia», empezaba la primera, «entiendo tu preocupación por el futuro de Harrison, pero usar el testamento de George de esta manera». Esther se paralizó. George era su difunto suegro que había muerto hacía 5 años de un derrame cerebral. Falsificar firmas es un delito. Como su abogado le recomiendo... Se oyó un portazo. Harrison había vuelto. Esther se apresuró a meter las cartas en la caja. «¿Qué haces aquí?». Su marido se quedó inmóvil en la puerta del estudio. «Limpiando. Tu madre no se encuentra bien». «¿En su despacho?». Entrecerró los ojos con desconfianza. «Ella nunca deja...». «Los tiempos cambian», se encogió de hombros Esther. «Por cierto, ¿sabes dónde han ido a parar las acciones de la empresa de tu padre? Las que heredaste en su testamento». Harrison se puso pálido. «¿Qué tiene que ver eso con las acciones?». «Acabo de recordarlo. Valían mucho dinero». Las vendí. Hace mucho tiempo». «Estás mintiendo», pensó Esther. «A juzgar por las cartas, ni siquiera las has visto». Esa noche llamó a Colin. «Necesito comprobar algo. El testamento de George Pierce, de hace 5 años. Dame un par de días». La renovación de la tienda empezó el lunes. Jeremiah insistió en contratar a sus chicos, 4 tipos duros de las afueras. «No hablan», dijo el viejo con un guiño, «y trabajan por dinero». Esther venía todos los días después del trabajo para ver cómo iban las cosas y discutir los detalles. Un día vio un coche que le resultaba familiar en el aparcamiento, el mismo Ford gris. «Tenemos compañía», le susurró a Jeremías. «Que miren», sonrió él. «No ocultamos nada. Solo estamos reformando una vieja librería». «¿Y el dinero?». «Oficialmente, es mi proyecto. Todavía no te he vendido la tienda». Al día siguiente, Harrison llegó a casa tarde y claramente borracho. «¿Sabes?», se hundió en una silla. «Frank dice que has estado frecuentando un antro de mierda en las afueras de la ciudad, una librería», se rió. Pensé, «¿qué cosa?». «No importa», hizo un gesto con la mano. «¿Una librería, entonces? ¿Va a menudo?». «Cuando tengo tiempo». «¿Y el dinero?». Dio un paso adelante. «El dinero que dijiste que habías perdido». «Ya te lo he dicho, ha desaparecido». «No me lo puedo creer». Golpeó la mesa con el puño. «Estás tramando algo. Quizá lo escondes en alguna parte». «Oh». En ese momento sonó su teléfono. «Verónica», apareció en la pantalla. Harrison se apresuró a colgar la llamada. «¿Quién es Verónica?», preguntó Esther inocentemente. «Una clienta», murmuró. «Mira, quizá deberíamos pensar en hacer negocios juntos. Tengo algunas ideas geniales». «¿Cómo cuáles?». «Bueno», vaciló.
Ya se nos ocurrirá algo. 2 días después, Colin envió los resultados de la auditoría. El testamento ha sido manipulado, decía el mensaje. El original difiere significativamente de lo que se presentó ante el tribunal. Su suegro dejó la mayor parte de su fortuna a una organización benéfica para niños con autismo. Tuvo un hijo nacido fuera del matrimonio con este diagnóstico. Esther releyó el mensaje 3 veces. ¿Un hijo ilegítimo? ¿Era por eso que Cornelia había falsificado el testamento? El viernes se celebraba la fiesta de empresa de Harrison en su restaurante favorito. Esther, como de costumbre, se negó a ir. Mucho trabajo. De hecho, había planeado pasar la tarde en la tienda discutiendo con Jeremiah el plan de renovación de la primera planta. Pero en el último momento, algo la hizo pasar por el restaurante. Solo para ver, Harrison estaba sentado en la mesa del fondo. A su lado había una preciosa morena de unos 30 años. Se reía de sus chistes y le tocaba el brazo de vez en cuando. Así que eso es lo que eres, Verónica, pensó Esther. De camino a la tienda pensó en las cartas de la caja de hojalata, sobre el testamento falso, sobre la astucia con que Cornelia había manipulado a todo el mundo a lo largo de los años. ¿En qué estás pensando?, preguntó Jeremiah sirviendo té. En la facilidad con que la gente traiciona a quienes debería amar. ¿Aprendiste algo desagradable? Digamos que mi suegra no es la persona que dice ser. Todos lo somos, dijo filosóficamente el anciano. Pero algunos son al menos honestos en su pretensión. ¿Cómo es eso? Bueno, yo, por ejemplo. Todo el mundo cree que soy un viejo inofensivo obsesionado con los libros, pues lo eres, me guiñó un ojo. Sinceramente, finjo ser lo que soy. Esther se echó a reír. En ese momento llegó un mensaje de Colin. He encontrado otra cosa. Cornelia hizo un plan similar con la herencia de su hermana, y probablemente más que eso. ¿Seguimos investigando? Sí, respondió ella. Indaga más. ¿Sabes?, dijo Jeremiah de repente. Tu padre me dijo una vez, lo peor no son las mentiras de los demás, sino nuestra disposición a creerlas. ¿Qué quería decir con eso? Supongo que lo mismo que yo digo siempre. A veces hay que abrir los ojos y enfrentarse a la verdad. Cuando Esther llegó a casa aquella noche, encontró en el contestador un mensaje de su suegra. Cariño, vuelve mañana. Tenemos que hablar de algo. Tiene que ver con la herencia de tu padre. Su suegra la esperaba en el estudio. Sobre la mesa había 2 tazas de café y una caja de las galletas favoritas de Esther. Un mal presagio. Cornelia se estaba volviendo especialmente amable mientras se preparaba para atacar. Querida, su voz rezumaba miel. Siéntate. Tenemos que hablar seriamente. Esther se hundió en la silla. Me pregunto si su suegra sabe que encontró las cartas, o es algo nuevo. He estado pensando en la herencia de tu padre. Cornelia removió el azúcar sin mirar a su cuñada. Sabes, últimamente ha habido algunos rumores extraños. ¿Qué clase de rumores? Como que has estado frecuentando alguna tienda antigua, y que no falta dinero en la bolsa. Frank no pierde el tiempo, pensó Esther. Pero lo más interesante, su suegra levantó por fin la vista, son los documentos que he encontrado entre los papeles de tu padre. Sacó de un cajón del escritorio una carpeta destartalada. Imagina mi sorpresa cuando me enteré de que Robert planeaba desheredarte. Supuestamente no estabas preparada para manejar tanto dinero. ¿De dónde lo has sacado? No tiene importancia. Lo importante es que estos papeles podrían causar ciertas dificultades, a menos, por supuesto, que lleguemos a un acuerdo. Esther cogió la carpeta. Dentro había algo que parecía un testamento, fechado el año pasado. La letra era muy parecida a la de su padre, muy parecida. Sabe, dijo lentamente, es una curiosa coincidencia. Yo también he encontrado recientemente algunos documentos interesantes sobre cómo falsificó el testamento de su marido y el de su hermana. La taza tintineó contra el platillo. Eso es ridículo.
y su hijo fuera del matrimonio, autista, al que desheredó. Cornelia se puso blanca. Es un farol. ¿Quieres comprobarlo? Esther sacó su teléfono. Puedo llamar a la fiscalía ahora mismo. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me dejes en paz. Y estos, agitó una carpeta. Obviamente documentos falsificados, te los puedes quedar. Por cierto, hiciste un buen trabajo falsificando la firma de tu padre. La práctica debe de estar pasando factura. Esa noche convocó un consejo familiar. Harrison fumaba nerviosamente junto a la ventana. Cornelia estaba sentada en su sillón favorito, abrazada a su abanico. «Tengo algo que deciros», comenzó Esther. «Es sobre la herencia». «¿Vas a confesar dónde pusiste el dinero?», dijo su suegra. «Exactamente. Lo invertí en acciones de una empresa tecnológica que quebró ayer». «¿Qué?». Harrison se dio la vuelta. «¿Tú perdiste todo el dinero?». «Cada centavo». «No puedo creerlo», saltó sobre ella. «Estás mintiendo. Esos viajes que hiciste a la librería. Puedes comprobar las citas. Technofuture es un fracaso total». Cornelia abrió su portátil. Después de un minuto, su cara se contorsionó. «Dios mío, realmente lo ha perdido todo». «¡Zorra!», Harrison gritó. «Lo has hecho a propósito, para fastidiarnos». «¿Por qué fastidiarnos?», preguntó Esther con calma. «Acabo de hacer una mala inversión. Por cierto, mamá, querías contarle a todo el mundo lo del testamento de mi padre, ¿no? Ya sabes, el que encontraste». Su suegra apretó los labios. «Yo cometí un error. Los documentos eran antiguos». Al día siguiente, Esther se reunió con Colin en su despacho. Estaban repasando el papeleo para la compra de la tienda cuando llamaron a la puerta. «Adelante». Verónica, la amante de Harrison, estaba en el umbral. Llevaba un traje de negocios muy diferente al que llevaba en el restaurante. «Lo siento», dijo entrecortadamente. «Creía que este era el despacho del señor Fane». «Así es», se levantó Colin. «¿Qué puedo hacer por usted?». «Estoy aquí por los papeles del divorcio». Cuando captó la mirada de Esther, vaciló. «Eres la mujer de Harrison, ¿verdad? Eres la mujer de Harrison, ¿verdad? Y tú debes de ser Verónica». Esther sonrió. «Tome asiento. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Creo que volveré más tarde». Verónica retrocedió hacia la puerta. «Espera un momento. Estás embarazada, ¿verdad?». Colin miró a Esther sorprendido. Verónica se quedó paralizada. «¿Cómo lo has...?» «Me di cuenta en el restaurante. No estabas bebiendo vino y te llevabas la mano al estómago. ¿Desde cuándo?». «4 meses», susurró Verónica. «Él no lo sabe. Quiero decir, Harrison». «Siéntate», repitió Esther en voz baja. «Cuéntame cómo os conocisteis». La historia era banal. Una aventura en el trabajo, promesas de divorcio, planes juntos. Verónica llevaba 3 años trabajando para la empresa de Harrison. Dijo que no te quería. Se secó los ojos con el pañuelo. Que solo estabais juntos por dinero. Y ahora no hay dinero, terminó Esther. ¿Qué? Lo perdí todo. Invertí en acciones y lo perdí. Verónica parpadeó confusa. Pero él dijo que estabas escondiendo el dinero, que pronto tendríamos nuestra propia casa. Dijo muchas cosas. Esther sacó una tarjeta de visita de su bolso. «Aquí tienes. Es un buen abogado de familia. Te ayudará con la pensión alimenticia». Cuando Verónica se marchó, Colin permaneció largo rato en silencio, revisando los papeles. «No perdiste el dinero», dijo finalmente. «No. ¿Y no le dirás a Harrison lo del bebé?». «No. Deja que Verónica decida». «¿Y las escrituras de la tienda?». «Empresas Holbrook. Creo que es hora de poner fin a este juego». Se acercó mirando la escritura. «Sabes, has cambiado últimamente». «¿En qué sentido?». «Más confiado, más fuerte». Sus manos se tocaron sobre los papeles. Esther sintió que la piel se le ponía de gallina. «Gracias por ayudar», dijo en voz baja. «De nada», sonrió él. «Sabes, tal vez...». Sonó el teléfono. Era Harrison.
No contestes, dijo Colin. Esther colgó la llamada. Esa noche recibió un mensaje de Verónica. Lo niega todo. Dice que nunca prometió el divorcio. Y sobre el bebé, dice que no es su problema. Hazte una prueba de paternidad, respondió Esther. Y no escuches sus promesas. Luego marcó a Colin. ¿Recuerdas algo que querías decir en la oficina? Sí. Se quedó callado un momento. ¿Por qué no cenamos mañana por la noche? Hay un sitio con un café italiano increíble. Suena muy bien, pero yo prefiero té, con canela. Cornelia quemaba metódicamente papeles en la chimenea. Cartas, recibos, fotografías antiguas. Esther la observaba desde el jardín a través de la ventana francesa del salón. Me preguntaba si su suegra se daba cuenta de que Colin ya tenía copias de los documentos más importantes. El aire olía a humo y a la llegada del otoño. Había trozos de papel tirados en la entrada. La suegra debía de haber empezado a limpiar por la mañana. ¿Qué hace usted aquí? Harrison apareció de la nada. Apestaba a whisky. Le traje a tu madre la receta del pastel que me pidió. Un domingo, a las 8 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Le agarró el codo. Deja de jugar conmigo. ¿Crees que no puedo ver lo que está pasando? Suéltame. Primero dime la verdad. ¿Dónde pusiste el dinero? Ya te lo he dicho, lo perdí en la bolsa. Estás mintiendo, la sacudió. Esta empresa, Techno Future, no existe. Sí que existe. Comprueba los documentos de constitución. Gracias, Colin, añadió mentalmente. Crear una empresa fantasma no había sido barato, pero había merecido la pena. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Jeremiah. Los trabajadores han terminado el primer piso. Ven a verlo. ¿De quién era? Harrison intentó mirar la pantalla. Del trabajo. Domingo, tenemos un asunto urgente, le soltó la mano. De todos modos, ¿no crees que has bebido demasiado últimamente? Él carraspeó, pero no dijo nada. La tienda había cambiado mucho. Paredes recién pintadas, estanterías nuevas, una escalera renovada para acceder al primer piso. Jeremiah estaba trabajando en una vieja máquina de café. La encontré en un mercadillo, presumió. 50 euros, pero hay que arreglarla. Creía que en este lugar solo servían té. Los tiempos cambian, guiñó el viejo, pero la canela seguirá siendo imprescindible. El teléfono volvió a vibrar, esta vez el de Colin. Tu suegra ha contratado a un detective privado. No Frank, otro. Ten cuidado. Como para confirmar sus palabras, un coche desconocido con los cristales tintados apareció en el aparcamiento. Tenemos compañía. Jeremías miró por la ventana. ¿Servimos el té? Que miren, se encogió de hombros Esther. No ocultamos nada. Excepto que la tienda es prácticamente suya. Esos son los detalles. Llegó a casa por la tarde. Un coche desconocido estaba aparcado en la entrada. Había voces en el salón, de una mujer y un hombre. No puedo seguir así, Verónica casi gritaba. Todo el mundo sabe lo del bebé. Cállense, gritó Harrison. Te dije que lo haríamos discretamente. ¿Cómo? ¿Con un aborto? Estoy embarazada de 5 meses. Entonces cállate y haz lo que te digo, o puedes olvidarte del dinero. ¿Qué dinero? Esther entró en la sala de estar. ¿El que supuestamente guardas en el extranjero? Se quedaron helados. Verónica se llevó las manos al estómago. Harrison llevaba unos papeles en la mano. ¿Qué es esto? Esther señaló los papeles con la cabeza. No es asunto tuyo. Intentó esconder las hojas en el bolsillo, pero se le cayeron varias. Esther recogió uno. Una declaración al banco, en nombre de Holbrook Enterprises. Has decidido dedicarte a la falsificación de documentos, ¿verdad? Como tu madre. ¿Como tu madre? Verónica miró de uno a otro. ¿No lo sabes? Esther se sentó en la silla. Pregúntale dónde fue a parar el dinero de su padre, y el de su tía, y de otra docena de personas cuyos testamentos falsificó su madre. Cállate. Harrison dio un volantazo.
En ese momento se abrió la puerta principal y Cornelia se paró en el umbral. ¿Qué hay aquí? Se detuvo en seco al ver a Verónica. ¿Quién es? ¿Esta? Esther sonrió. Es la amante embarazada de tu hijo. Siéntate, mamá. Solo estamos discutiendo los valores familiares, como tu talento para falsificar documentos. No te atrevas. ¿Por qué no? Verónica necesita saber a qué clase de familia se une. Por cierto, se volvió hacia su ama. ¿Te ha hablado ya de su hermanastro, el que su madre desheredó? Cornelia se puso blanca. ¿Dónde? He encontrado sus cartas, y no solo ellas. Sabes, la tecnología moderna hace maravillas. Algunos documentos pueden recuperarse incluso después de quemados. ¿Qué queréis? Preguntó Harrison con voz apagada. El divorcio, y que no os metáis en mi vida. ¿Y el dinero? La codicia brilló en sus ojos. ¿El dinero que escondiste? ¿Qué dinero? Se encogió de hombros. Lo perdí todo en la bolsa. Hay documentos que prueban... Mientes. Se acercó a ella. Sé que estás tramando algo, esta tienda. El señor Wood es el dueño. Puedes comprobar el papeleo. Perra. Cornelia siseó. ¿Crees que vamos a dejar...? ¿Tienes elección? Esther sacó su teléfono. O me dejas en paz o esos documentos acaban en la oficina del fiscal. Te estás tirando un farol. ¿Quieres comprobarlo? Marcó un número. Hola, Colin. ¿Recuerdas esos papeles? ¡Alto! Su suegra la agarró del brazo. Vale, vale. ¿Qué es lo que quieres? Ya he dicho divorcio y libertad. Y sí, se volvió hacia Verónica. Nunca iba a casarse contigo. En cuanto se le vea la barriga, buscará una excusa para poner fin a la relación. Ya lo ha intentado. Verónica sollozó y salió corriendo de la casa. Harrison corrió tras ella. ¡Para! Puedo explicártelo todo. Te vas a arrepentir, siseó Cornelia. No lo creo, se levantó Esther. Por cierto, quizás sea el momento de visitar a tu hijastro. Estoy segura de que le interesará la herencia de su padre. La suegra se hundió en silencio en una silla. Al salir de la casa, Esther respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Jeremías la esperaba en la esquina con un termo de té. ¿Qué tal ha ido?, le preguntó, tendiéndole una taza. El castillo de naipes se había derrumbado. ¿Y ahora qué? Ahora... sorbió su té. Ahora vendemos libros y horneamos bollos de canela. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Colin. ¿Sigue en pie lo de la cena? Ni lo dudes, respondió. Pero vamos a saltarnos el café italiano. Conozco un sitio que sirve un té con canela increíble. La lluvia tamborileaba en el alero como si contara las horas. Esther observó las gotas que caían por el cristal y pensó que el otoño había llegado demasiado bruscamente este año, como si la naturaleza hubiera decidido también que era hora de poner fin a la obra de teatro que llevaba tanto tiempo representándose. En la última semana, la vida se había convertido en un extraño juego. Cornelia fingía que no había pasado nada. Seguía organizando actos benéficos, seguía llamando por la mañana con peticiones «Guío». Solo que había algo depredador en su mirada. Harrison revoloteaba entre su casa y el trabajo, amenazando y suplicando hablar. Y en algún lugar de la ciudad, Verónica se preparaba para ser madre, sola, sin el apoyo del hombre que le había jurado amor. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de un viejo conocido del banco. ¿Alguien estaba interesado en los documentos de Holbrook Enterprises, Cornelia? Eso parece, respondió Esther. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que le dije a todo el mundo. La empresa existe. Las operaciones son legítimas. Todo está limpio. Sonrió. Colin había hecho un buen trabajo con la leyenda. Ningún mosquito levantaría la nariz. Hablando de Colin, habían estado en la tienda hasta tarde la noche anterior. Jeremiah hacía tiempo que se había marchado, dejándoles para ordenar el último lote de libros. Olía a pintura fresca, a madera y, por supuesto, a canela. «Sabes», dijo Colin, mirando un libro gastado de Dickens, «cada vez que entro aquí, siento que vuelvo a casa».
¿En qué sentido? Pues, es tranquilo, así es. Es como si todos estos libros fueran viejos amigos que nunca te traicionan. Esther lo miró, despeinado, con una mancha de pintura en la mejilla, y algo se agitó en su interior. Hacía tantos años que se conocían, pero solo ahora. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus recuerdos. Harrison estaba en el umbral, sobrio, afeitado, con el mismo traje que había usado para cortejarla. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? De nosotros, de cómo podemos arreglar esto. ¿Podemos? Está apoyada en la jamba de la puerta. ¿Cómo? Dejaré de beber. Conseguiré un nuevo trabajo. Podemos empezar de nuevo. ¿Y Verónica? ¿Y el bebé? Ella es solo un error. Solo te quiero a ti. ¿Sabes cuál es la peor parte? Esther negó con la cabeza. Que tú misma te lo crees. Cada vez que mientes te crees de verdad tus propias mentiras. Yo no... Vete, Harrison, vete de una vez. Cerró la puerta de golpe y apretó la espalda contra ella. El teléfono vibró en su bolsillo. Colin. Tienes un minuto. Tengo que enseñarte algo. Su despacho olía a café y a polvo de archivos viejos. Sobre la mesa había un cuaderno raído. Lo encontré en los archivos de tu suegro, le entregó Colin. Creo que deberías leerlo. La letra era irregular, apenas legible en algunas partes. George Pierce había empezado a llevar un diario el año anterior a su muerte. Lo he visto hoy, a mi hijo. De lejos, por supuesto. Cornelia no debe saberlo. El chico ha crecido, ahora tiene 25 años. Se parece a su madre, los mismos ojos, la misma sonrisa. Quería acercarme a él, pero... ¿qué le diría? ¿Siento haberte dejado a ti y a tu madre por una carrera? Cornelia sospecha algo. Encontró viejas cartas de Mary, hizo una escena. Dice que si intento contactar con ese bastardo, destruirá todo lo que he construido. Los médicos dicen que un ataque podría ocurrir en cualquier momento. Tenemos que hacerlo bien a tiempo. El testamento está listo. El abogado prometió guardar una copia. Espero que Cornelia no tenga tiempo. La última entrada se cortó a la mitad. Ya veo por qué tiene tanto miedo a la publicidad, dijo Colin en voz baja. Si la verdad sobre su hijastro sale a la luz, lo perderá todo, terminó Esther. Estatus, dinero, reputación. Se hizo el silencio. La lluvia crujía al otro lado de la ventana. ¿Sabes? Se acercó Colin. Llevo mucho tiempo queriendo decírtelo. ¿Qué? Eres increíble, fuerte, real. Sus manos se tocaron sobre el diario. Esther sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Esto es lo que llamas una declaración de amor? Intentó bromear. No, sonrió él. Se llama he sido un idiota durante 20 años, sin darme cuenta de que eres lo mejor que le podía haber pasado a mi vida. En ese momento sonó su teléfono. Lo siento. Colin miró la pantalla. Es mi hombre del banco. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ahora mismo? Se acercó a la ventana. Esther se puso a su lado. Desde el despacho se veía claramente la entrada del edificio del banco, al otro lado de la calle. Cornelia estaba de pie en los escalones discutiendo furiosamente con un hombre canoso vestido con un traje caro. Quiero saberlo todo sobre esta empresa. La voz de mi suegra atravesó el cristal. Hasta el último detalle. No me importa el secreto bancario. Parece que tu suegra se ha tomado en serio su búsqueda, dijo Colin en voz baja. Esther guardó en silencio el diario en su bolso. Era hora de partir. En su bolsillo estaba el diario de su suegro, la última baza en la larga partida. Esa tarde se sentó en la tienda releyendo las notas de George. Jeremiah preparaba su té especial. A veces la gente hace cosas terribles por miedo a perder lo que no les pertenece, dijo el anciano. ¿Filosofando? Aprendiendo de los libros, guiñó un ojo. Por cierto, mañana llega el último lote de estanterías, ¿aceptas? No, negó con la cabeza. Mañana tengo una reunión con mi abogado matrimonialista y luego una cita. Se llama cena de negocios. Claro, claro, sonrió el viejo. Pero no lo olvides.
El verdadero amor siempre debe tener sabor a canela. Llamaron a la ventana y Colin salió con 2 tazas de café. ¿Me permite?, preguntó entrando. He estado pensando, el café con canela también está bueno, ¿verdad? Y Esther rió por fin, con facilidad, libremente, como hacía tiempo que no reía. Sobre el escritorio de Colin había una impresionante pila de documentos, pruebas de los fraudes financieros de Cornelia, el diario de George, la demanda de divorcio y, por último, los papeles de Holbrook Enterprises. Tenemos 180,000 para la tienda, incluidas las reparaciones y el primer envío de libros. El resto está escondido a salvo en el extranjero bajo otras empresas. ¿Crees que lo descubrirán? Estoy seguro de que no lo harán. Cornelia busca una gran suma de dinero, no una docena de pequeñas cuentas en distintos bancos. La lluvia tamborilea contra la ventana. Faltaba una semana para la apertura de la tienda y Esther admiraba el nuevo rótulo cada vez que pasaba por delante. Libros y canela. Jeremías había insistido en ese nombre. El cartero trajo un sobre sin remitente. Dentro había viejos recortes de periódico y una nota escrita con la familiar letra de su suegra. ¿Crees que eres la única que sabe cavar? Tu padre tampoco era un santo. Los artículos trataban de algún escándalo de la construcción de hacía 15 años, algo sobre el derrumbe de un centro comercial, sobre sobornos a inspectores. El nombre de papá se mencionaba de pasada, como uno de los arquitectos del proyecto. Buen intento, sonrió Colin hojeando los recortes. El único problema es que tengo documentos que prueban que tu padre se retiró del proyecto 6 meses antes de que empezara la construcción, precisamente porque se dio cuenta de las irregularidades. Se está volviendo descuidada. Se está desesperando. Por cierto, le entregó un número reciente del periódico local. Echa un vistazo. En la página 3 había un anuncio. Libros y Canela invita a todos los amantes de la literatura a una gran inauguración. ¿Crees que vendrán? Seguro que vendrán. Y tenemos que prepararnos para ello. El plan era sencillo. Todos los documentos en el notario, todas las cuentas aseguradas, todas las pruebas de las maquinaciones de Cornelia listas para entregar a la fiscalía. Esther solicitó el divorcio hace 3 días y Harrison, en contra de lo esperado, no montó una escena. Mantuvo un perfil bajo. El día del estreno fue soleado, a pesar de la previsión de lluvia. Jeremiah había estado trabajando en los bollos desde por la mañana, llenando la tienda con el aroma de la canela. Las nuevas estanterías brillaban con la madera pulida, y en la primera planta había una cafetería con vistas al río. Los primeros clientes empezaron a llegar a las 10. A las 11, la tienda estaba abarrotada. Parecía que todo el pueblo había decidido ver el nuevo local. «Es increíble», susurró Colin, acercándose sigilosamente a Esther con una taza de té. «Mira la cola de la cafetería. Todos son bollos de Jeremiah. Y no solo eso, has creado algo especial, un lugar donde...» El sonido de una taza rota interrumpió sus palabras. Cornelia y Harrison estaban en la puerta. «Qué bonito», dijo la suegra mirando a su alrededor. «Ahora veo a dónde ha ido a parar el dinero». «¿A qué te refieres?», preguntó Esther inocentemente. «El señor Wood es el dueño de la tienda. Puedo enseñarte la escritura». «Basta», gritó Harrison. «¿Crees que no nos damos cuenta de que todo esto es dinero de papá?» Los clientes empezaron a volverse al oír el ruido. Alguien sacó un teléfono, claramente preparándose para filmar el escándalo. «Vayamos arriba», sugirió Esther con calma. «Hablemos de esto como personas civilizadas». La cafetería estaba vacía. Jeremiah había pedido a los clientes que bajaran. Entonces, Cornelia puso la carpeta sobre la mesa. «O devuelves el dinero o... ¿O qué?» Esther sacó el diario de su suegro. ¿Vas a contarle a todo el mundo lo de tu hijastro? ¿O del fraude del testamento? ¿O de cómo has estado falsificando documentos, tal vez? Harrison se puso pálido. «Mamá»,
¿De qué está hablando? Está mintiendo. A Cornelia le temblaba la mano. Todo es mentira. Entonces no tienes nada que temer de la fiscalía. Esther se encogió de hombros. Por cierto, ¿cómo está Verónica? He oído que ha pedido la paternidad. Perra, siseó Harrison. Tú planeaste todo esto desde el principio. No. Solo abrí los ojos y vi tu verdadero yo. ¿Y sabes qué? Me das pena. De verdad que sí. No necesitamos tu lástima. Cornelia se levantó de un salto. Nosotras... ¿Vosotros qué? Preguntó Colin en voz baja. ¿Vas a falsificar otro testamento? ¿O intentar chantajearme con documentos falsos? Puedo mostrarte la pericia de esos recortes de periódico. Se hizo el silencio. Del piso de abajo llegaba un murmullo de voces, el tintineo de la vajilla, risas. Aquí hay algo. Esther puso un pendrive sobre la mesa. Aquí tienes copias de todos los documentos. Si me dejas en paz, nunca verán la luz del día. Si no lo haces, vas de farol, siseó Cornelia. ¿Quieres comprobarlo? Harrison cogió el pendrive. Vamos, mamá, ya está bien. Pero... ¡ya basta! Le levantó la voz a su madre por primera vez. Hemos perdido. Bajaron las escaleras. A la salida, Harrison se dio la vuelta. Sabes, de verdad te quería. Érase una vez. No. Esther negó con la cabeza. Te encantaba la idea de una esposa obediente y con dinero. Adiós. Cuando se marcharon, Colin le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás bien? Extraña, vacía y libre. ¿Sabes lo que ayuda con el vacío? Era la voz de Jeremiah. Panecillos de canela recién hechos y un buen libro. Esther se rió. ¿Y si añades buena compañía? Entonces la vida mejorará sin duda, sonrió Colin. En el piso de abajo, el timbre de la puerta tintineaba a medida que entraban y salían nuevos visitantes, llevándose libros y el olor a canela. Comenzaba un nuevo capítulo. El estante derecho de la sexta estantería volvió a torcerse. Esther ajustó los tornillos por tercera vez aquella mañana, reflexionando sobre el hecho de que llevar una librería era más difícil de lo que había pensado. Ayer se había estropeado la cafetera, anteayer el repartidor había confundido los pedidos, y hoy... ¿Tienes un Martin Eden? Oí una voz detrás de mí. La tarea escolar de mi hija ha recorrido toda la ciudad. Por supuesto, sonrió Esther. Trajeron a 3 la semana pasada y queda uno. En pequeñas cosas como esas transcurrían sus días. En las conversaciones con los visitantes, en el olor a café y canela del primer piso, en el susurro de las páginas y el crujido de las viejas tablas del suelo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo un día Jeremiah mientras preparaba otra tanda de bollos. Has dejado de fruncir el ceño. ¿Ah, sí? Cuando llegué aquí tenía una arruga entre las cejas. Ahora ya no. Tenía razón. Algo era sutilmente diferente. Tal vez por fin respiraba plenamente. Colin venía todos los días con algún papeleo o simplemente a tomar el té. A veces se sentaban en el primer piso durante horas hablando de libros, de planes, de la vida. Nunca hablaba de aquel momento en el despacho en el que casi... Pero su mirada, su tacto ocasional, hablaban más que cualquier palabra. «Me gusta lo que has hecho con el rincón de los niños», dijo un día, mirando los cojines de colores y las sillitas. «Es muy acogedor. ¿Crees que los niños siguen leyendo libros?» «Claro que sí, sobre todo si está el adulto adecuado». Había algo en su voz que me aceleraba el corazón, pero él nunca apresuraba las cosas, y ella estaba agradecida por eso. El pueblo bullía con rumores. La historia de Verónica había salido a la luz. Había aceptado un trabajo en una cafetería cercana, y su barriga redondeada provocaba un sinfín de cotilleos. Harrison fingía cuidadosamente que todo iba bien. Iba a su oficina, sonreía a los conocidos, incluso intentaba flirtear con las jóvenes empleadas, pero algo se había roto en su brillante exterior. ¿Lo has oído?, me susurró la señora Stanton mientras corría a recoger otra historia de amor. Ha sido degradado.
Dicen que después del escándalo de malversación de fondos, Esther le entregó el libro en silencio. No quería regodearme. Por las tardes, cuando la tienda estaba vacía, extendía los papeles sobre la mesa. Facturas, albaranes, informes contables. Tuvo que aprenderlo todo desde cero. Quizá deberíamos contratar a un gerente, sugirió un día Colin. No, negó con la cabeza. Quiero arreglarlo todo yo sola. Testaruda, pero honesta. Él se rió y puso su mano sobre la de ella. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Tu realismo, la autenticidad. Aquella noche la besó por primera vez, ligeramente, casi sin peso. Olía a canela, a polvo de libros y, por alguna razón, a tormenta. Una semana después llegó una carta de Harrison, una florida disculpa, una petición para verse, algunas vagas alusiones a nuestra historia. Esther arrugó la hoja antes de terminar. ¿De qué se trata?, preguntó Jeremiah, colocando las tazas en el café. El pasado que no quiere ser pasado. ¿Sabes qué funciona en estos casos? ¿Bollos de canela? No, sonrió. Una gran caja de basura y una buena escoba. Por la noche sacó viejos álbumes del entresuelo, fotos de boda, vacaciones juntos, vacaciones en familia. Extrañamente, no había dolor ni arrepentimiento al mirarlas, solo fotos de la vida de otra persona. El último, en el fondo de la caja, era un álbum de la boda, brillante, con una cubierta blanca y relieves dorados. De él caía una nota escrita de puño y letra por su padre. Hija, espero que seas feliz, pero si algo sale mal, recuerda, nunca es tarde para volver a empezar. Sonó el timbre. Colin estaba en el umbral con un gastado volumen de Brodsky. Lo he encontrado hoy en una librería de segunda mano. Pensé que te gustaría. Ella lo abrazó en silencio, con la nariz contra su hombro. Olía a otoño, a polvo de libro y a futuro. Un día después, Verónica entró en la tienda, más delgada, con ojeras. ¿Me permite?, preguntó insegura. Quería darte las gracias por el consejo con el abogado. ¿Cómo está usted? Bien. La prueba de paternidad dio positivo. Al menos ahora tendré una pensión alimenticia. ¿Y él? Hace como si yo no existiera, sonrió amargamente. Incluso le mintió a su madre acerca de que el bebé no era suyo. ¿Y ella? No se lo creía. Decía que mentir así era un rasgo familiar. Ambos rieron, un poco nerviosos, un poco tristes. Y entonces Verónica dijo de repente: «Me alegro de que haya sido así. Al menos ahora sé la verdad». ¿Sobre qué? Que algunos cuentos de hadas es mejor terminarlos a tiempo. Cuando se marchó, Esther permaneció largo rato junto a la ventana, mirando caer las hojas amarillas. En algún lugar del piso de arriba, los truenos retumbaban mientras el otoño se apoderaba poco a poco de todo. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Colin. ¿Sigue en pie lo de la cena? Claro. ¿Lo hacemos en mi casa? Creo que he aprendido a hacer bollos. Apagó la luz de la tienda y se vio reflejada en el escaparate. Jeremiah tenía razón. La arruga del entrecejo había desaparecido. Aquella mañana el pueblo se despertó con un estruendo. La vieja mansión Pierce estaba siendo demolida. Cornelia la había vendido por casi nada después de que estallara el escándalo de la beneficencia. Uno de los fideicomisarios había comprobado por fin los registros y la verdad sobre las donaciones desaparecidas había salido a la luz. Esther observó la nube de polvo desde el escaparate. Jeremiah estaba preparando una nueva hornada de bollos y tarareaba algo para sí mismo. «¿Sabes?», dijo sin volverse, «Cornelia Pierce solía ser considerada la reina de este pueblo. Ahora vive en un pequeño piso de alquiler y finge que lo planeó así». La noticia de que Harrison tiene un hermanastro se extiende por la ciudad como la pólvora. Michael Foster, profesor de física en un colegio público, un hombre tranquilo de ojos amables, no tenía intención de reclamar la herencia. Solo quería saber la verdad sobre su padre. Colin les ayudó a encontrarse.
Cornelia, acorralada, no se atrevió a protestar, sobre todo después de que salieran a la luz los documentos sobre la falsificación del testamento. El timbre de la puerta tintineó. Los primeros visitantes. Una niña con coletas llevó a su madre al rincón de los niños. «Mira, hay libros nuevos sobre unicornios». «Y no solo de unicornios», sonrió Esther. «¿Quieres verlos?» Aquellos momentos eran sus favoritos, cuando los ojos de un niño se iluminaban de interés, cuando los adultos se olvidaban del tiempo, cuando alguien encontraba el libro que había estado buscando toda su vida. Después de comer vino Verónica, que ahora estaba aquí a menudo, entre turno y turno en la cafetería. ¿Te lo puedes creer? Se sentó en el sillón, acariciándose la enorme barriga. Harrison ha enviado una postal. Le felicita por su futura paternidad y lamenta no poder formar parte de la vida del bebé. Típico, ¿no? Es muy típico de él fingir que es un hombre honorable. Y su madre, Verónica tarareó. He oído que ahora está en el paro. No exactamente. Esther le tendió una taza de té. Michael le ofreció una pequeña asignación, con la condición de que no volviera a entrar en su vida. Michael, el medio hermano de Harrison, un hombre sorprendentemente amable, dadas las circunstancias. Esa tarde, él y Colin clasificaron a los recién llegados. Había insistido en ampliar la sección de libros jurídicos para atraer a un público serio. Por cierto, dijo, escribiendo las etiquetas de los precios, ¿sabías que Harrison se va? ¿A dónde? A algún lugar del norte. Dicen que ha conseguido un trabajo en una pequeña empresa. ¿Huyendo de los cotilleos? Y también de la pensión alimenticia, pero ya lo están esperando allí. He avisado a los alguaciles locales. Esther sacudió la cabeza. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo pude estar tan ciega, no ver quién era en realidad. Porque quería creer en lo mejor. Colin guardó el rotulador. No es ceguera, es esperanza. A veces falla, pero la vida sería demasiado sombría sin ella. La atrajo hacia sí y ella le acarició el hombro con la nariz. Su jersey olía a polvo de libros, café y hogar. Al día siguiente, Jeremiah le entregó ceremoniosamente las llaves de su piso encima de la tienda. Siempre ha formado parte de este lugar, y ahora es tuyo. Pero, nada de peros, agitó el dedo. Un viejo como yo necesita una casa con jardín y espacio para una nueva panadería. Ya he mirado una casita en el campo. ¿Te vas? No, me guiñó un ojo. Solo cambio un poco de aires. Los bollos de canela no se van a ninguna parte, no te preocupes. Aquella noche, Colin y él se sentaron en el tejado, que resultó tener una vista espectacular del río. A lo lejos, el sol se ponía y el aire olía a otoño y a humo. «¿Sabes?», dijo Colin de repente, «he estado pensando...» «¿En qué?» «En las oficinas que se venden al otro lado de la calle. Podríamos trasladar la consulta allí». «¿Más cerca de los bollos de canela?» «Más cerca de ti». Ella se volvió hacia él. «¿Estás seguro?» Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. En ese momento se oyó el tintineo de una taza rota desde el escaparate abierto de la tienda y la voz de Jeremías. «Maldita sea, el juego de la familia no», se rieron. Al atardecer la ciudad bullía. En la tienda sonaba música suave y en la mesa se enfriaban bollos de canela recién hechos. «¿Nuevo capítulo?», preguntó Colin. «Una nueva vida», respondió Esther. «¿Y sabes qué? Creo que me gusta». En su primer cumpleaños, Libros y Canela parecía más un museo de arte moderno que una librería. Jeremiah se había superado a sí mismo creando una réplica exacta en miniatura del edificio con masa de jengibre, y los chicos de la escuela de arte habían pintado las ventanas con hojas de otoño y tazas de té humeante. Esther estaba en la ventana del segundo piso, observando a los invitados. En el último año, la tienda se había convertido en algo más que un lugar donde vender libros. Los jueves había noches de poesía, los sábados lecturas para niños y el último domingo de cada mes,
Colin organizaba consultas jurídicas gratuitas para todos los interesados. ¿En qué estás pensando? Sus manos se posaron en los hombros de ella. ¿En cómo han cambiado las cosas? ¿Recuerdas que hace un año solo había polvo y estanterías viejas? Y el olor a canela. No se ha ido. Jeremiah, aunque se había mudado fuera de la ciudad, traía productos recién horneados todas las mañanas. Su pequeña panadería se había hecho popular rápidamente. Ahora abastecía de bollos a los mejores cafés de la ciudad. Pero el primer lote siempre iba destinado a libros y canela. Un timbre sonó en el piso de abajo. Verónica entraba con la pequeña Emily. La niña había heredado los rizos oscuros de su madre y la sonrisa de su padre, pero por suerte no tenía nada más de Harrison. «Mira quién ha aprendido a andar». Esther bajó a saludar. Y no solo a andar. Verónica puso los ojos en blanco. «Ayer la encontré en el armario con mi libro favorito. Ya ha pintado 3 páginas. Está creciendo para ser ilustradora». En la ciudad apenas se hablaba de Harrison. Tras un intento fallido de conseguir trabajo en el norte, se trasladó a algún lugar de Europa. La última vez que se le vio fue en Bruselas, con el mismo aspecto elegante, pero con el pelo ligeramente canoso y un aspecto desvaído. Pagaba fielmente su pensión alimenticia. Colin había hecho un buen trabajo con el papeleo. Cornelia vivía sus días en un pequeño piso a las afueras de la ciudad, apareciendo de vez en cuando por la iglesia. Se decía que intentaba volver a conectar con la comunidad, pero la historia de la beneficencia y de su hijastro infiel le había cerrado todas las puertas. «¿Sabes lo que he aprendido este año?», dijo Verónica un día mientras acunaba a Emily para que se durmiera. «A veces, lo que parece el fin del mundo es en realidad el comienzo de una nueva vida». Esther sabía a qué se refería. Cada mañana, cuando abría la tienda, lo sentía. La libertad de ser ella misma, la alegría de hacer lo que le gustaba, el calor de tener cerca a sus seres queridos. Colin trasladó su consulta al edificio de enfrente. Ahora almorzaban juntos a menudo y por la tarde, después de cerrar la tienda, subían al piso de arriba, su hogar compartido, con olor a libros, café y, por supuesto, canela. «¿Qué es eso?», preguntó un día, fijándose en una vieja fotografía sobre la repisa de la chimenea. «Mi padre y Jeremías, el día que se les ocurrió el concepto de la tienda». «¿Así que fue idea suya?». «Algo así. Dijo que toda ciudad necesita un lugar donde no solo se vendan libros, sino que se les dé una nueva vida». Michael, el hermanastro de Harrison, solía venir a la tienda de vez en cuando. Los niños adoraban sus historias sobre estrellas y galaxias lejanas. Era difícil creer que aquel hombre tan amable e inteligente pudiera hacer que Cornelia le odiara tanto. «¿Sabes?», me dijo una vez, «estuve enfadada con mi padre por abandonarnos durante mucho tiempo, pero ahora me doy cuenta de que a veces la gente se confunde. Lo principal es encontrar la fuerza para arreglar las cosas». El día del cumpleaños de la tienda recibí una carta de la editorial. Me ofrecían organizar reuniones periódicas con los autores. «Mírense», sonrió Colin, «se están convirtiendo en el centro cultural de la ciudad». «Nos estamos convirtiendo», le corrigió ella. Él la besó, ligeramente, como de costumbre, pero no por ello menos excitante. «Por cierto», dijo, separándose, «he estado pensando». «¿En qué?». «Estaba pensando que a la librería le vendría bien una sucursal. Por ejemplo, en ese bonito barrio cerca del parque». «¿Lo dices en serio?». «¿Por qué no?», sonrió. «Hacemos un gran equipo, tú, yo, Jeremías y sus bollos. ¿También va a oler a canela ahí dentro?». «Por supuesto, ya es nuestra marca registrada». Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, Esther subió a la azotea. La ciudad se extendía abajo, viva, bulliciosa, al atardecer. En algún lugar, a lo lejos, ardían las ventanas de la mansión donde había vivido la familia Pierce, que había sido reformada para convertirla en un centro de arte infantil.
El viento traía el olor de las hojas caídas y de las primeras heladas. El té se estaba enfriando sobre la mesa, y a su lado yacía un cuaderno andrajoso, el mismo con los primeros bocetos de la tienda, hechos por mi padre muchos años atrás. «Te estás congelando». Colin le echó la chaqueta por los hombros. «¿Sabes lo que estoy pensando?» «¿Qué?» «Que a veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo». La rodeó con el brazo y permanecieron así largo rato, contemplando la ciudad dormida. Abajo, Jeremías estaba preparando la primera hornada de bollos para mañana, lo que significaba que pronto el familiar aroma a canela llenaría el aire.